Hoy vamos a empezar con un nuevo tema, que en realidad es un tema bastante cortito porque solo nos va a llevar el día de hoy y es un tema en el cual no vamos a entrar en profundidad. O sea, no vamos a ver ejercicios de práctico para este tema, sino solamente vamos a ver la clase de hoy a nivel de teórico. ¿Por qué? Porque es un tema bastante técnico y más allá de que es importante, de que conceptualmente entiendan qué es definir e implementar una arquitectura a nivel de un software, no queremos, digamos, entrar en detalle en esto y no pretendemos que sepan definir una arquitectura ustedes, ni que sepan definir los varios diagramas de arquitectura, las varias posibles vistas de arquitectura que vamos a ver. Nos interesa que entiendan conceptualmente qué es una arquitectura de software y por qué es importante definirla y que sepan que existe, digamos, y que tiene que estar siempre presente a la hora de implementar un software. Pero no vamos a entrar en detalle como si, por ejemplo, hicimos en casos de uso, como si lo vamos a hacer para la parte de casos de prueba, en que pretendemos que ustedes sí aprendan a especificarlos. Así que bueno, dicho esto, digo, cualquier cosa me cortan, me consultan, pero como les decía, es un tema que vamos a ver, o sea, conceptualmente, nos interesa que entiendan, digamos, de qué trata, pero no vamos a entrar en detalle. Bien, hasta ahora lo que vimos fue cómo toda la fase, digamos, de ingeniería de requisitos, o sea, como resultado de esa fase generamos, recuerdan, una especificación de requerimientos, que teníamos los requerimientos de usuario y los requerimientos del sistema. ¿Se acuerdan que los requerimientos del usuario eran aquellos que estaban justamente enfocados y con un lenguaje natural para que el usuario los pueda validar? Y los requerimientos del sistema eran más técnicos, digamos, dirigidos al equipo de desarrollo. Entonces acá en realidad nuestro input van a ser esos requerimientos del sistema, porque nosotros necesitamos saber qué es lo que se requiere a nivel técnico, a nivel del software mismo, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo, para poder especificar la arquitectura. Y bueno, y yo podría pensar que una vez que tengo los requerimientos ya escritos, ya detallados, puedo empezar a programar y empezar a implementar mi software. Para ahorrar tiempo, ¿no? Ahorrar. Esto, bueno, ya lo vimos cuando tratamos el tema de modelos de procesos, de por qué es importante seguir las diferentes fases del proceso de desarrollo, las ventajas que tiene esto y bueno, que en realidad lo que estamos haciendo, siguiendo cada uno de los pasos que se propone el proceso, es previniendo posibles riesgos o posibles retrabajos a futuro, que nos van a salir mucho más caros, ¿no? Yo puedo, sí, a partir de una especificación de requisitos, ponerme a desarrollar, sin pasar por el análisis, sin pasar por la arquitectura, sin pasar por el diseño. Poder se puede. El tema es qué producto de software voy a estar construyendo, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado de ese proceso? Y qué consecuencias puedo tener a futuro sobre todo. Entonces, como les decía, una vez que especifique los requerimientos y que hice también el análisis de esos requerimientos a nivel de lo que nosotros vimos en casos de uso, también tengo que trabajar en la arquitectura, el diseño y recién después la implementación y la verificación. La arquitectura de software es un diseño de alto nivel, ¿no? Por eso decimos arquitectura y diseño detallado, porque en la arquitectura ya empezamos a diseñar, ya empezamos a trabajar en la solución, ya empezamos a pensar en el cómo, pero en un nivel mucho más macro y abstracto. De hecho, la arquitectura de software es una tarea que se comienza a realizar en paralelo con la especificación de requisitos. O sea, una vez que yo tengo especificados mis requisitos, ya puedo empezar a trabajar en definir cuál va a ser la arquitectura. Bien, entonces, ¿qué es la arquitectura, no? ¿Qué compone la arquitectura de un software? La arquitectura lo componen todos los subsistemas que componen el sistema, las interfaces y las reglas de interacción entre ellos. O sea,
cuáles son esos componentes o esos módulos que tiene mi sistema y cómo se relacionan entre sí. Básicamente es eso, ¿no? Cómo está descompuesto mi producto en subproductos y sus relaciones, ¿sí? O sea, si piensan esto también lo dijimos ya, ¿no? O sea, piensen en cualquier otra arquitectura que no sé, desde una casa o algo que les resulte más familiar, y bueno, ¿qué especifico? O sea, ¿qué es lo que tiene un plano de una casa? Bueno, ¿cuáles son las habitaciones que voy a tener y cómo voy de una habitación a otra? Bueno, a nivel de arquitectura de software lo podemos pensar de forma abstracta similar a eso. Como les decíamos, es una etapa temprana del diseño, o sea, es un diseño macro y que se lleva a cabo desde las etapas tempranas del proceso de desarrollo, les decía como en paralelo con la especificación de requisitos, en el sentido de que apenas yo tengo especificados esos requisitos, ya voy a estar pensando cuál va a ser mi arquitectura. Representa la asociación entre la especificación y los procesos de diseño, porque luego, a partir de la arquitectura detallada, yo voy a empezar a bajar en detalle en un diseño, como decimos, un diseño detallado, para que eso va a ser un input fundamental para que el equipo de desarrollo pueda comenzar con la implementación. Bueno, como dijimos, se lleva a cabo en paralelo con algunas actividades de especificación y comprende la identificación de los principales componentes del sistema y sus relaciones. Un tema para nada menor a nivel de la arquitectura es que una vez que yo defino la arquitectura y la implemento, no es nada fácil modificarlo. Por eso es muy importante, es un trabajo muy importante, el de lograr especificar y definir una arquitectura que se adapte a las necesidades de mi software, ¿sí? Acá en realidad esto lo que queremos mostrar es, bueno, imagínense un edificio ya construido con muchísimos pisos como es con una arquitectura bastante compleja, y digo, ¿sabes qué? El ascensor no me gusta cómo quedó ese lado, lo quiero poner del otro lado. O el puente ese flotante, en realidad lo quiero unos pisos más arriba y no tan abajo. Entonces, hacer una modificación de ese estilo, una vez que ya fue construido, ¿no? En este caso estos edificios ya fueron construidos, es bastante complejo, es bastante costoso y en algunos casos hasta no es posible. O sea, no es posible porque la estructura ya fue definida de forma tal que hace que no sea posible hacer ese tipo de modificaciones. A nivel de software pasa lo mismo. La arquitectura es la base sobre la cual yo voy a implementar y voy a construir mi producto. Hacer una modificación grande de la arquitectura muchas veces no es posible. Y otras veces puede ser muy trabajoso y tan trabajoso que me vale la pena hacer el producto de nuevo que modificar la arquitectura de un producto existente. Por eso la importancia de definir correctamente la arquitectura desde un inicio. ¿Por qué es importante especificar y explicitar la arquitectura? Primero que nada, para comunicar a mis stakeholders, a mis interesados, ¿no? ¿Cuál va a ser la arquitectura? A ver, acá a nivel de mis interesados pueden haber interesados más técnicos que entiendan los diferentes diagramas de arquitectura, o pueden haber algunos interesados que sean más funcionales o mis propios usuarios que no sean técnicos, en donde yo tengo que intentar definir ciertos diagramas, que ahora vamos a ver que hay diferentes vistas de la arquitectura, hay algunas vistas que son más funcionales y que pueden ser entendidas por los usuarios finales. Me sirve para ver si se puede satisfacer los requisitos no funcionales del sistema. Y esto es muy importante. Nosotros dijimos que la arquitectura se basa en los requisitos que fueron especificados, tanto en los funcionales como en los no funcionales. Pero mucho más fuertemente, quienes definen la arquitectura son los requisitos no funcionales, ¿sí? Los requisitos no funcionales, recuerden que son aquellos que determinan las restricciones sobre mi sistema, ¿no? Y que son generales a todo mi sistema. Y cuando hablamos de requisitos no funcionales, recuerden también aquel repartido que vimos de cualidades del software, donde cada una de esas cualidades
también son requisitos no funcionales. Entonces, el hecho de tener especificados cuáles son mis requisitos no funcionales es fundamental porque van a ser la base para definir y decidir qué arquitectura de software voy a construir. La arquitectura puede ser reutilizable y esto es muy importante. O sea, cuando yo voy a definir y voy a implementar una arquitectura, en general no parto de cero, no parto de la nada. Parto de otras arquitecturas existentes y lo más común es reusar lo que vamos a ver ahora que se llaman estilos arquitectónicos para implementar mi producto. Veo cuál es el estilo que mejor se adapta y aplico ese estilo. No es que yo voy a reinventar la rueda cada vez que quiero especificar mi arquitectura, sino que en general hay determinadas líneas que existen y que puedo reusar a la hora de especificar la arquitectura. Bueno, esto ya lo dijimos, cambiar la arquitectura de un producto ya construido requiere mucho esfuerzo, por lo cual es muy importante evaluarla antes de implementarla. ¿Qué significa esto? Verificar los requisitos de calidad establecidos, si realmente mi arquitectura cumple con esos requisitos de calidad. Evaluaciones a posteriori resultan útiles como forma de aprendizaje y estudio de posibilidades de mejora. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Una nueva versión del producto o otro producto diferente, pero muy difícilmente para modificar mi producto. Entonces, por eso la importancia de, una vez que yo defino la arquitectura, poder evaluar y poder validar si esa arquitectura cumple con mis requerimientos. Como también les comentaba, existen muchos modelos de arquitectura, o también lo que llamamos como diagramas, que facilitan la discusión sobre el diseño, ¿no? Que esto también lo hablamos mucho en las primeras clases cuando hablamos de UML, que bueno, no es lo mismo discutir en base a la nada que discutir en base a un diagrama, algo ya hecho y algo tangible donde yo pueda como construir o destruir lo que se está proponiendo, ¿no? Esto también facilita la comunicación con los interesados. Y también es importante que quede documentada esa arquitectura, ¿no? O sea, más allá de que yo, digamos, mis diagramas me sirven y me ayudan a poder realmente plasmar en blanco y negro qué es lo que estoy proponiendo y poder validarlo, es una documentación que me va a servir mucho a futuro, sobre todo en las fases de mantenimiento de este producto. Si yo quiero hacer una modificación sobre el producto, es importante conocer la arquitectura para ver si, lo que decíamos, para ver si es posible hacer esa modificación y qué impacto tiene. Este es uno de los modelos más comunes y utilizados en la industria, que es el modelo 4+1. El modelo 4+1 lo que propone, como bien lo ven, son 4 vistas más 1, o sea, son 5 vistas de la arquitectura diferente, con cada una de las vistas tiene como un público objetivo diferente y representa una visión diferente del sistema, ¿sí? Tenemos por un lado la vista lógica, que esta vista lógica está enfocado al usuario final y a las funcionalidades que va a proveer el sistema. Luego tenemos una vista de desarrollo, que justamente está enfocado al equipo de desarrollo. Tenemos una vista física. La vista física lo que provee es, digamos, provee información de cómo se va a lo que llamamos deployar, o sea, cómo va a quedar el software que construí liberado en un hardware, en un servidor, y en el hardware que esté disponible, ¿sí? Y también a nivel de comunicaciones, cuáles van a ser las comunicaciones que van a existir a nivel de la infraestructura, ¿no? Es como más la vista física, justamente, es la vista a nivel de la infraestructura. Y luego tenemos la vista de procesos, que bueno, la vista de procesos, esa también les puede resultar como más familiar, que es, bueno, por ejemplo, la vista a nivel de un proceso de negocio. Y vieron que en el centro tenemos la vista de escenarios. Esta vista de escenarios es la vista del modelo de casos de uso que vimos en las clases pasadas. Recuerdan que teníamos
El modelo de caso de uso lo que especifica es cuáles son los actores de mi sistema, o sea, que interactúan con mi sistema, y luego teníamos los límites de mi sistema bien enmarcados y cuáles eran los casos de uso o esas funcionalidades que formaban parte de mi sistema. Entonces, ¿por qué está en el medio esta vista? Porque, bueno, justamente esta vista es la que tiene que consolidar y unificar y tener en cuenta todas las vistas anteriores, ¿sí? Y como les decía, no todas, si yo puedo seleccionar cuáles de estas vistas son las que voy a validar con qué stakeholders, ¿no? Una vista de escenarios, una vista de procesos, una vista de funcionalidades, quizás la puedo validar con mis usuarios o con mi cliente, y si no es, o sea, digamos, con alguien que no necesariamente tenga conocimientos técnicos. La vista de desarrollo la voy a trabajar con el equipo de desarrollo, la vista física la voy a trabajar con el equipo de infraestructura. Entonces, cada una de estas vistas tiene diferentes públicos objetivos, pero el conjunto de todas las vistas es que conforman la arquitectura, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Que la arquitectura no es solo un diagrama bueno, este es mi sistema. Que también, si lo trasladamos a lo que es, digamos, una arquitectura tradicional, por ejemplo, una construcción de una casa, yo no tengo un solo plano, ¿no? Tengo un plano donde muestro las habitaciones, de repente tengo otro plano donde me muestra, no sé, la eléctrica de la casa, ¿no? Tengo otro plano para ver, no sé, cómo queda mi padrón conformado, dependiendo de dónde esté ubicado. Entonces, es lo mismo, ¿no? Son diferentes vistas de mi misma construcción. Acá es lo mismo, son diferentes vistas del mismo sistema. Bueno, esto es lo mismo que ya vimos, la descripción de cada una de estas vistas. Y es necesario, ustedes me pueden preguntar, ¿y es necesario que en todos los casos se especifiquen todas las vistas? Y en realidad la respuesta es depende, ¿no? Depende el proyecto en el cual esté inmerso, depende de las necesidades que tenga, depende de los stakeholders que tenga. Todas las vistas son útiles, ¿no? Porque como les decía, la vista lógica de procesos y de casos de uso tiene un foco un poco más usuario final, que en realidad, dependiendo de la vista lógica, dependiendo del diagrama que se utilice, puede ser un poco más técnico o menos técnico. La de casos de uso y la de procesos pueden ser un poco más entendibles. Lo que decíamos, la de desarrollo, enfocado al equipo de desarrollo, y la física, enfocado más a un equipo de infraestructura. Entonces, en realidad, todo eso va a ser necesario en un proyecto de desarrollo. Yo puedo poner la balanza si, bueno, depende del tamaño, la complejidad del producto, si realmente vale la pena y amerita tener en cuenta todas estas vistas o no, o quizás hay alguna que no sea tan importante para mi proyecto. Bien, el diseño de la arquitectura es un proceso creativo, por lo que el proceso varía según el sistema que va a ser desarrollado, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver también ahora a continuación cuando veamos un poco más el diseño detallado, pero lo que queremos decir es que no hay un único diseño posible, y es que, bueno, ese es el único diseño que existe y es el único correcto. Como decimos que es un proceso creativo, eso significa, y esto también lo dijimos varias veces, que si yo les doy a ustedes la misma especificación de requerimientos y les pido a cada uno que me construyan un diseño, seguramente, más allá de que van a tener componentes en común, todos van a venir con un diseño diferente y todos van a estar bien, porque en realidad no es que hay una receta mágica de paso a paso, decir, primero hago esto, después hago esto, después hago esto, entonces el resultado que voy a obtener es esto. No es una fórmula matemática, sino que es algo creativo. Bueno, yo a partir de los requerimientos tengo que ver, bueno, cuál es la mejor forma de satisfacer estos requerimientos. Pero bueno, hay una serie de decisiones comunes que hacen a todos los procesos de diseño y que afectan a lo que ya dijimos, los requerimientos no funcionales del sistema, ¿no? Y también vuelvo a repetir lo que ya les dije, que
es fundamental y determinante para la arquitectura cuáles son los requisitos no funcionales que fueron definidos para mi sistema. Entonces, algunos aspectos a tener en cuenta. Si existen arquitecturas genéricas que se puedan reusar, ¿no? Eso es muy importante porque lo que les decía, no es que yo voy a reinventar la rueda cada vez, sino que la arquitectura, al ser algo tan abstracto y tan general, es bastante común justamente que se pueda reusar, ¿no? Que hay muchas pautas y muchos componentes que se puedan reusar. Es importante saber cómo va a ser distribuido mi sistema, cómo se va a implementar y cómo se va a implantar. Qué estilos de arquitectura pueden ser apropiados, cómo se van a descomponer mis módulos y cómo se van a relacionar entre sí, cómo se va a evaluar el diseño de la arquitectura y cómo se va a documentar. Todas estas preguntas, digamos, me ayudan a definir cómo va a ser la arquitectura que yo especifique para mi sistema. Bien, y esto es lo que ya les había adelantado, que en general uno no parte de cero, sino que rehúsa, ¿no? Determinados estilos arquitectónicos, lo que denominamos estilos arquitectónicos, porque puedo darme cuenta que hay arquitecturas similares que también satisfacen los requerimientos de mi sistema. ¿Ah? Entonces no voy a hacer todo de nuevo, sino que voy a reusar algo probado y algo que ya existe. Bueno, esto es lo que ya dijimos a nivel de los requerimientos no funcionales. Muy importante tenerlos en cuenta para definir la arquitectura. Lo que también puede pasar a la hora de definir una arquitectura que cumpla con mis requerimientos no funcionales es que pueden haber ciertos requerimientos no funcionales que entren en conflicto. Por ejemplo, y esto lo dejo para verlo ahora en un ratito cuando veamos el diseño detallado, si yo digo que un sistema tiene que ser muy performante y muy mantenible, esos dos requerimientos a la hora de querer plasmarlo en un diseño arquitectónico son contradictorios. Y ahora en un ratito les voy a contar por qué. Entonces, bueno, por eso hay que balancear también y ver, bueno, cuál es el requerimiento que pesa más y lograr definir un requerimiento que equilibre estos requerimientos. Bien, entonces lo que utilizamos, digamos, a nivel digamos, de reuso de diferentes arquitecturas son los patrones de software. Y en realidad este reuso no se da solamente a nivel de arquitectura, sino que también se da a nivel de diseño y a nivel de código, ¿no? Yo puedo reusar un estilo arquitectónico, puedo reusar una pieza a nivel de diseño o una pieza a nivel de código, ¿sí? Entonces el objetivo es compartir una solución probada que yo ya sé que fue aplicada a un problema particular de diseño, ¿no? Entonces ahí tengo muchas ventajas. La principal ventaja es, bueno, primero no parto de la nada, ¿no? O sea, yo parto de algo que ya tengo la solución. Ya sé que para satisfacer estos requerimientos, esta solución sirve. Importantísimo también que esa solución ya fue probada, o sea, yo ya sé, o sea, justamente, yo ya sé que eso sirve, porque sé que en otros casos se aplicó y que fue exitoso. Y bueno, y puedo acceder a documentación, puedo acceder a, digamos, un montón de referencias, ¿no? que me ayuden a establecer, bueno, cuál es la mejor forma de aplicar ese patrón de software. Entonces, como les decíamos, podemos tener 3 niveles de patrones. Los estilos arquitectónicos, que justamente lo que proveen son soluciones conocidas y probadas a nivel de la arquitectura,
de, como dice ahí, la organización de un sistema, ¿no? A nivel abstracto bien de la arquitectura. Los patrones de diseño, que son soluciones a problemas detallados de diseño de software, ahí ya estamos hablando de un diseño detallado, también puedo tener un patrón de diseño que me solucione de cierta forma cierta complejidad que tengo a nivel del diseño, ya probada y que puedo reusar. Y también tenemos los denominados idioms, que son soluciones útiles para problemas específicos en algún lenguaje de programación en particular, ¿tá? Acá ya es a nivel de la implementación, ¿no? A nivel del desarrollo de código, y algo importante es que son particulares de un lenguaje de programación. Es decir, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, acá tengo una pieza de código que me lo resuelve. Bueno, como les decía, un estilo arquitectónico expresa un esquema de organización estructural para sistemas de software. Estamos hablando, una vez más, de un diseño macro de la estructura. Tiene un conjunto de elementos predefinidos con sus responsabilidades y reglas y guías para organizar las relaciones entre ellos, ¿sí? Básicamente lo que debe definir una arquitectura, ¿no? Los patrones de diseño, como les decía, ya es en un nivel de diseño más detallado. Se refinan los elementos de un sistema de software y las relaciones entre ellos. Describe una estructura recurrente de elementos de diseño interconectados que soluciona un problema general dentro de un contexto particular, porque ya estamos, como les decía, en el diseño detallado. Y por último teníamos los idioms, que son un patrón de bajo nivel específico para un lenguaje de implementación y describe cómo implementar aspectos particulares de elementos o las relaciones entre ellos usando las características de un lenguaje en particular. O sea que tenemos estilo arquitectónico a nivel de la arquitectura, diseño macro, patrones de diseño a nivel del diseño detallado, idiom a nivel del lenguaje de programación, o sea, a nivel del desarrollo de código. Bueno, esto también ya lo mencionamos. ¿Por qué es importante usar estilos? Porque estoy usando una solución que ya fue probada, que ya fue entendible para ciertos problemas, y que yo ya sé que funciona, ¿no? Eso es fundamental. Yo ya sé que eso para ese tipo de problemas funciona. Facilita la comunicación, porque en realidad yo puedo decir, bueno, yo voy a usar un estilo arquitectónico cliente-servidor, y ya un equipo de desarrollo ya sabe cuál es ese estilo arquitectónico. O sea, solo por decir el nombre del estilo, digamos, ya saben a qué nos estamos refiriendo. Bueno, un estilo puede ser la solución para el diseño de un sistema. Ahí quiero decir, bueno, yo tengo un estilo que me sirve tal cual para mi sistema, lo adapto y lo uso, y listo, ¿no? Eso es como sería lo más fácil, ¿no? Yo sé que hay un estilo que me sirve, bien, lo tomo, lo adapto, lo aplico pronto. Puede ser base para una adaptación. ¿Qué significa? Que ese estilo soluciona algunos de los problemas que yo tengo planteado a nivel de mi arquitectura, pero no todos. Entonces yo lo uso, o sea, lo tomo, lo adapto, porque hay determinadas cosas que en realidad hay determinados problemas que quizás no lo satisface. Entonces sí uso la base, pero lo adapto para que también me sea útil para otros casos. Puede ser una inspiración para una solución relacionada. ¿Qué quiere decir? Bueno, imagínense que ningún estilo de los conocidos me sirve, pero puedo reusar o puedo aprovechar, digamos, que ya existen otras soluciones conocidas, ver realmente cómo cómo esos problemas fueron solucionados, y que me sirva como una base justamente para inspiración de decir, bueno, estos tal cual, estos estilos no me sirven, pero tomando ejemplos de estos estilos puedo generar mi propio, digamos, mi propia solución en base a esos conocidos. O bueno, algo que no sería muy común, pero que podría pasar es, nada me sirve, tengo que generar un nuevo estilo, ¿ah?
Digo que no es muy común porque hoy en día, digo, siempre puede pasar, ¿no? Pero hoy en día, con la cantidad de productos de software que existen, como que en general uno puede creer que ya estas cosas ya sucedieron, ¿no? Que bueno, que ya se generaron los estilos que se requieren en cada caso para los diferentes tipos de arquitecturas, pero bueno, podría pasar que haya algún software, alguna necesidad para el cual existe un estilo que aún no fue creado y que se tenga que generar. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver algunos de los estilos que existen, los más comunes, no vamos a entrar en detalle, no vamos a verlos todos, pero sí los más comunes para, por lo menos eso, ¿no? Para que les suenen. Vuelvo a repetir, no es la idea que ustedes sepan especificar estos estilos, ¿no? Que dado una realidad, ustedes digan, ay, sí, voy a construir este estilo y lo detallen, ¿ah? Pero sí que entiendan, básicamente, que estos estilos existen, que si el día de mañana les dicen, estamos usando un estilo de capa jerárquica, estamos usando un estilo cliente-servidor, o estamos usando un estilo SOA, ustedes sepan de qué se está hablando, ¿no? En un estilo de capas jerárquicas, bastante sencillo, ¿no? Tengo n capas y cada capa provee un conjunto de servicios a las capas superiores y requiere servicios de las inferiores, ¿tá? Entonces, como se muestra en el diagrama, bueno, tengo una capa n que va a requerir servicios de la capa n-1 y así sucesivamente, ¿no? La capa 2 va a requerir servicios de la capa 1. ¿La capa n puedo requerir servicios de la capa 1? No. O sea, el estilo lo que dice es, yo tengo un conjunto de capas y cada capa consume servicios de la capa inmediatamente inferior, ¿no? Ese es el estilo tal cual está planteado. Luego tenemos el estilo cliente-servidor, que en realidad es uno de los todavía, ¿no? Uno de los más utilizados, sobre todo porque todas las arquitecturas web siguen este estilo, con alguna u otra modificación, pero básicamente todas las arquitecturas web siguen este estilo. En un estilo cliente-servidor, el sistema se descompone en servicios y los servidores donde están esos servicios, y clientes que acceden y usan dichos servicios. ¿Hay alguien que está haciendo ruido? No me doy cuenta quién es. ¿Puede ser que haya alguien que no esté muteado y que esté haciendo ruido? Ahí, creo que era Juan Andrés. Bien. Entonces, como les decía, el sistema se descompone en servicios y los servidores donde están disponibles esos servicios y los clientes que acceden y usan esos servicios, ¿no? Entonces tenemos los servidores que ofrecen los servicios, los clientes que usan los servicios ofrecidos por los servidores y obviamente tengo que tener una red que permita esto, ¿no? Una red que permita que los clientes accedan a los servicios que proveen los servidores, ¿no? Los clientes conocen a los servidores, pero no otros clientes, y los servidores no tienen por qué conocer a los clientes. ¿Tá? Esto es como conceptualmente en qué consiste el estilo, ¿no? Acá tenemos un diagrama donde se muestra, bueno, tiene que haber una red que permite esta comunicación, ¿no? Asumiendo siempre que los clientes y los servidores están en máquinas separadas, ¿no? Tenemos un conjunto de clientes que acceden acá tenemos servidores, por ejemplo en este caso tenemos 2 servidores que exponen diferentes servicios y esos clientes a través de la red consumen los servicios que son expuestos por cada uno de esos servidores. ¿tá? Eso es como conceptualmente y básicamente el estilo cliente-servidor. Ahora vamos a ver algunas variantes de este estilo. El diseño del sistema cliente-servidor debería reflejar la estructura lógica de la aplicación. ¿Qué significa esto? O sea, toda aplicación está compuesta por 3 capas principales. Lo que es la capa de presentación, que es lo que ve el usuario,
¿no? Es como la pantalla, esa es la capa de presentación, lo que se le muestra al usuario. La capa de procesamiento, que es toda la lógica, ¿no? Todo lo que se implementa, o sea, cada vez que yo, si estamos pensando, por ejemplo, en una página web, ¿no? Cada vez que yo hago clic en algún lugar, eso dispara una lógica, ¿no? Un procesamiento de una lógica para poder responder a esa acción que hizo el usuario. Y por último, la capa de gestión de datos, ¿no? Esta capa de gestión de datos lo que hace es justamente acceder a determinada información, a determinadas bases de datos y almacenar, ¿no? O sea, todo lo que es, digamos, consulta y modificación de datos, ¿no? Puede ser que grabe nuevos datos o que acceda solo en modo de consulta a datos que ya tiene disponible, ¿sí? Entonces tenemos capa de presentación, lo que ve el usuario. Capa de procesamiento, las acciones que se ejecutan por cada acción del usuario. Y capa de datos justamente es, bueno, a esos datos que yo tengo que acceder o que tengo que modificar por cada acción que hace el usuario, ¿sí? A ver. Bien. Esto es lo que ya les decía. Y bueno, en sistemas distribuidos es importante distinguir entre, digamos, estas tres capas podrían estar eventualmente en una misma máquina, en una misma computadora o en computadoras diferentes. ¿Ah? A eso se le llama sistemas distribuidos, cuando cada una de estas capas están distribuidas en diferentes computadores. Y a nivel de cliente-servidor vamos a ver dos variantes, lo que es el cliente-servidor en 2 niveles y en 3 niveles. ¿No? No significa que sean las únicas variantes que existan, pero sí, una vez más, son como las más comunes y las que conceptualmente me interesa que entiendan. Recuerden que siempre, ¿no? Cuando hablamos de cliente-servidor, tenemos varios clientes y servidores, uno o varios que ofrecen servicios. Y una red que permite que esta comunicación suceda. Conceptualmente, básicamente, estamos hablando de eso, ¿no? Entonces tenemos dos formas diferentes en este estilo, cliente-servidor en 2 niveles, tenemos como dos formas diferentes de implementarlo. El cliente fino es donde el cliente solamente es responsable de ejecutar la capa de presentación, ¿no? Y el resto, el servidor, es el responsable de ejecutar la capa de procesamiento y la capa de datos, de gestión de datos. Y luego tenemos otra forma de implementación que es el cliente grueso, donde el cliente ejecuta la presentación y la lógica de procesamiento y el servidor ejecuta la gestión de datos. Dentro de este cliente grueso también pueden haber variantes, porque lo que podría suceder es que el cliente ejecute la lógica de presentación y parte de la lógica de procesamiento, igual es un cliente grueso, y que el servidor ejecute también parte de la lógica de procesamiento y toda la lógica de gestión de datos. O sea, lo que estamos diciendo es cómo se distribuyen cada una de estas capas, ¿no? Quién, entre el cliente y el servidor, quién es el responsable de ejecutar cada una de estas capas, ¿no? Y de implementar cada una de estas capas. ¿Ah? Eso es lo que estamos diciendo con cliente fino o cliente grueso. El cliente fino es el responsable solamente de la capa de presentación. Entonces, la capa de procesamiento y de gestión de datos está en el servidor. Y en el cliente grueso, capa de presentación y capa de procesamiento está en el cliente, mientras que la capa de gestión de datos está en el servidor. Profe, disculpe una pregunta. Sí. ¿Por qué el cliente grueso actúa sobre la etapa de presentación? No, a ver, en realidad ambos clientes actúan sobre la capa de presentación. A ver si... Entonces
leí mal. La capa de procesamiento, perdón, me equivoqué. Ah, ok. Lo que quiere decir es bueno, que en realidad estamos diciendo, el cliente siempre lo que va a hacer es ejecutar la capa de presentación. ¿Por qué? Porque justamente la capa de presentación es lo que yo le muestro a mi usuario, ¿no? Es la pantalla. Entonces, eso siempre va a estar del lado del cliente. La diferencia, si es un cliente fino o un cliente grueso, es quien ejecuta esta capa de procesamiento. La capa de procesamiento es justamente la lógica, ¿no? Es lo que yo les decía. Cuando yo estoy imagínense, ustedes están en una web y hacen clic en algún botón, bueno, o sea, la acción que se ejecuta por hacer clic en ese botón, eso es lo que se ejecuta en la capa de procesamiento. Entonces, lo que estamos diciendo es, esa capa de procesamiento puede estar a nivel del cliente o a nivel del servidor. Entonces, cuando esa capa de procesamiento, esa lógica, está a nivel del cliente, se le denomina cliente grueso. Cuando está a nivel del servidor, se le denomina cliente fino. ¿Se entendió? Sí, ok, gracias. De nada. Bien, seguimos entonces. Entonces ahora lo que vamos a ver es cliente-servidor en 3 niveles, ¿sí? Entonces hasta ahora vimos que teníamos un cliente y un servidor, ¿no? Esos eran el cliente-servidor en 2 niveles. Ahora lo que vamos a ver es cuando tenemos 3 niveles, o sea que tenemos un cliente, un servidor que ofrece servicios para lo que es la capa de procesamiento y un servidor que ofrece servicios para lo que es la capa de datos. Como que intuitivamente es capaz que lo que más nos cierra por el tema de las 3 capas que tenemos. Entonces decimos, bueno, la capa de procesamiento, la capa de presentación lo ejecuta mi cliente, la capa de procesamiento lo ejecuta un servidor de aplicaciones y la capa de datos lo implementa, lo ejecuta un servidor de base de datos. ¿Ah? Entonces, este es el cliente-servidor en 3 niveles y podemos pensar que es es el más común, ¿no? Porque justamente lo que les decía es como el más intuitivo, salvo que sea un software muy chiquito en el cual no me vale la pena tener servidores separados. En un software mediano o complejo ni que hablar, es lo más común que el servidor de aplicaciones, digamos, donde está la lógica de procesamiento, esté separado del servidor de base de datos, que es donde está justamente la lógica del acceso a los datos, ¿no? Entonces, si pensamos, o sea, esto es como piensen en cualquier sistema web, ¿no? Nosotros tenemos un cliente, que el cliente es el navegador que usamos, o sea, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, ese es el cliente. ¿Sabes? Es lo que implementa la capa de presentación. El cliente, por ejemplo, a nivel de un sistema web, el navegador es lo que a mí me permite, o sea, lo que a mí me permite como usuario ver qué es todo lo que está implementado por atrás, ¿no? Es como lo que termina, digamos, tangibilizando esa lógica que está escrita por atrás, ¿tá? Entonces, a nivel si lo pensamos en un sistema web, que me parece que es como lo más tangible para todos, es, bueno, los clientes son los exploradores, los diferentes browsers que utilizamos en el día a día. ¿Tá? Entonces, esos browsers lo que hacen es, mediante una llamada, HTTP, HTTPS, lo que sea, consumen servicios de un servidor web. Ese servidor web lo que hace es, como les decía, exponer diferentes servicios. Esos diferentes servicios lo que hacen es implementar la lógica de procesamiento, ¿no? La lógica de la aplicación. Y luego, como tenemos 3 niveles, vamos a tener otro servidor separado que implementa toda la lógica de gestión de datos y mediante consultas SQL. SQL es un lenguaje que permite el acceso y la modificación de datos, ¿no? Entonces, el servidor de aplicaciones va también mediante servicios, va a consumir de cierta forma o va a acceder a los datos que están disponibles en el servidor de base de datos, ¿sí? Entonces, como les decía, el cliente servidor en 3 niveles es como bastante más sencillo de entender en el sentido de que, bueno, cada capa
capa de presentación, capa de procesamiento, capa de datos, está dividida en diferentes responsabilidades, ¿no? Un cliente que implementa la capa de presentación, un servidor web o un servidor de aplicaciones que implementa, puede ser web o no, que implementa la capa de procesamiento, y un servidor de base de datos que implementa la capa de gestión de datos. ¿Tá? ¿Cómo se comunican todos ellos? Siempre tiene que haber una red de por medio, lo mismo. Tiene que haber una red que permita y facilite la comunicación entre el cliente y los servidores. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Conceptualmente se entiende? Bien, seguimos. Bien, luego tenemos el estilo peer-to-peer. Este estilo es lo que lo más conocido es como el sistema de compartimiento de archivos, ¿no? Aquellos sistemas que son descentralizados, donde, o sea, mi computadora puede ser tanto cliente como servidor, ¿no? Ahora no es tan común, pero bueno, no sé si se acuerdan, o capaz que ustedes son demasiado jóvenes, cuando era muy, muy utilizado, si yo me quería descargar algún tipo de, o sea, un archivo, usar algunas aplicaciones que en realidad vos te descargabas ese archivo que necesitabas, te lo descargabas consumiendo de otros clientes. Y después vos, al tener tu archivo disponible, otros clientes también podían consumir de tu mismo archivo. O sea, vos eras cliente y servidor a la vez, porque eras cliente cuando querías consumir el archivo de otros pares, porque en realidad eran todos pares, y era servidor cuando otros pares querían consumir el mismo archivo que uno tenía almacenado, ¿no? Eso es como el típico ejemplo en un sistema para compartir archivos, o también en un sistema de mensajería instantánea. Es como que no hay clientes y servidores, sino que somos todos iguales, todos somos clientes y servidores. O sea, consumimos servicios y damos servicios. Bueno, y por último, la arquitectura orientada a servicios, que también es como un estilo arquitectónico muy utilizado hoy en día, que es el estilo que permite justamente la interacción, sobre todo entre organizaciones y también entre diferentes sistemas de una misma organización, ¿no? Lo que permite es que las organizaciones, o lo que les decía, áreas dentro de una organización, no tiene por qué ser solo organizaciones, diferentes áreas dentro de una organización compartan su información, definiendo y publicando interfaces de servicios web. ¿no? Entonces, un servicio web es una representación estándar para algún recurso computacional o de información que puede ser usado por otros sistemas. La gran ventaja del servicio web, como dice ahí, es que es independiente de las aplicaciones que lo usan. ¿no? Entonces, yo tengo un sistema que provee que tiene publicados determinados servicios web, y esos servicios pueden ser consumidos por otros sistemas, ya sea, como les decía, de mi propia organización o de organizaciones externas. ¿no? Como dice ahí, es una representación estándar, entonces fácilmente, o sea, existe una forma estándar de publicar esos servicios y de consumir esos servicios. Entonces es muy utilizado hoy en día este tipo de arquitecturas, sobre todo porque la principal ventaja que tiene es que tiene bajo impacto a nivel de las modificaciones. O sea, si yo el día de mañana, imagínense, mi sistema tiene determinados servicios web disponibles, ¿sí? Si yo el día de mañana cambio la lógica de mi aplicación, quienes consumen esos servicios quizás ni se enteran, porque yo no tengo que, o sea, mi servicio es la interfase, ¿no? entre lo que yo publico, digamos, entre la lógica de mi sistema
y lo que consumen el resto de los sistemas, y eso el servicio hace que sea totalmente transparente ese cambio. No tengo por qué impactar a mis clientes. Así yo tengo un cambio en mis sistemas, no siempre, a veces sí es necesario impactar a los clientes, pero en muchas ocasiones yo puedo modificar la lógica de mi sistema y de mis servicios sin afectar a mis clientes. ¿Ah? Hay muchos servicios públicos que están disponibles para acceso a nivel Estado, por ejemplo, y que se pueden consumir. Y bueno, y obviamente hay muchos servicios que son privados, que bueno, que para poder acceder a consumir esos servicios necesito la autorización de quien los publica. Pero bueno, es como la forma más común, tiene ya bastantes años, digamos, esto, pero sigue siendo como la forma más común de integración entre sistemas, ¿no? Si dos sistemas se quieren integrar, un sistema expone sus servicios y el otro lo consume y viceversa también. Ahora lo que vamos a ver es justamente, dijimos, bueno, la primera etapa, digamos, es la definición de la arquitectura, que es ese diseño alto nivel, y luego entramos en lo que es el diseño detallado de software, ¿sí? Una vez más, o sea, esto que vamos a ver es solo para entender, digamos, a nivel conceptual. Sin entrar demasiado en detalle. Entonces dijimos que durante el diseño lo que hacemos es refinar la arquitectura, ¿no? Nosotros en realidad lo que tenemos hasta ahora es la arquitectura macro, ¿no? Decir, bueno, cuál es la arquitectura que va a utilizar, que voy a aplicar a nivel de mi sistema, si es una arquitectura cliente-servidor, si es una arquitectura en capas, y obviamente una especificación un poquito más de solo decir el estilo arquitectónico que voy a utilizar, sino que voy a tener especificado determinados diagramas, como que vimos, por ejemplo, si utilizo la vista 4+1 o no, o cualquier otro diagrama de arquitectura que quiera usar. Y en base a eso es que refino la arquitectura en un diseño un poco más detallado. El diseño es como un plano de una solución para el sistema y trata sobre cómo resolver el problema. O sea, acá sí estamos sin duda, sin lugar a dudas, en el plano de la solución, ¿no? En el cómo. Recuerden que hasta ahora, o sea, yo les fui diciendo que en algunos casos, o sea, los requerimientos es puramente el qué, o debería ser puramente el qué. Cuando estoy en análisis, por ejemplo, en los casos de uso, ya estoy empezando a pensar en el cómo. Y en la arquitectura también, la arquitectura tiene una mezcla de qué y cómo, porque se basa en los requerimientos, pero también ya estoy empezando a pensar de forma macro en la solución. Esto también lo dijimos, ¿no? Que el diseño es una actividad creativa donde se identifican los componentes del software y sus relaciones en base a los requerimientos del cliente. ¿En base a qué requerimientos? Funcionales y no funcionales. Más fuertemente los no funcionales, que son los que impactan directamente en la arquitectura y en el sistema. ¿El diseño de un sistema es correcto si un sistema construido de acuerdo a ese diseño satisface los requerimientos del sistema? ¿Ah? Y lo que les decía, no es que exista un diseño correcto, ¿no? O sea, lo que decíamos que para los mismos requerimientos pueden haber N diseños diferentes y que todos ellos sean correctos porque satisfacen los requerimientos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Encontrar el mejor diseño posible dentro de las limitaciones que imponen los requerimientos, obviamente, tanto funcionales como no funcionales, el ambiente físico del sistema. ¿Qué significa eso? ¿Dónde va a estar inserto mi sistema? ¿Dónde va a quedar implementado? ¿Dónde va a quedar implantado? Pueden haber restricciones que afecten directamente cuál va a ser el diseño, dónde va a operar o cualquier otra limitación que pueda tener a nivel, digamos, físico o lógico, ¿no? A nivel de hardware o de software, que pueden impactar en el diseño de mi sistema.
Un diseño debe ser verificable. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que poder verificar si mi diseño cumple con mis requerimientos. Tiene que ser completo, o sea que tiene que especificar, tiene que implementar toda la especificación, o sea, yo tengo que poder garantizar que mi diseño contempla todos los requisitos que especifiqué. Y tiene que ser rastreable. Esto, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de la trazabilidad? Tanto, o sea, la trazabilidad se da como para adelante y para atrás, pensando en el proceso de desarrollo, ¿no? En este caso, lo que quiero decir es, yo lo que debo poder, lo que debería poder rastrear es, a partir de una pieza de diseño, bueno, qué requerimientos está implementando esa pieza de diseño. También la trazabilidad se debería dar en todo sentido, ¿no? También, por ejemplo, a nivel de, no sé, un caso de uso, saber, bueno, ese caso de uso, qué requerimientos está satisfaciendo, o a nivel de un caso de prueba, bueno, ese caso de prueba, a partir de qué casos de uso se está construyendo. O sea, lo importante es que todos los componentes que se van produciendo a lo largo del proceso de desarrollo puedan ser traceables entre sí, o sea, tengan cierta relación. Sin embargo, las dos cosas más importantes son que sea eficiente y que sea simple. Y esto es lo mismo que hablamos cuando en la clase, en el tema de arquitectura, que yo les dije que lo íbamos a ver un poquito más en detalle ahora en el diseño detallado, ¿sí? Bueno, lo que decíamos, crear un diseño simple y eficiente de un sistema grande puede ser una tarea extremadamente compleja. Es una actividad básicamente creativa. No puede reducirse a una serie de pasos a seguir. También lo que decíamos, no es que tenga una receta mágica y pueda decir, bueno, entonces si aplico A, B, C, D, voy a tener un diseño que sea simple y eficiente. No, va a depender de la realidad, va a depender de los requerimientos, de las restricciones que tenga, cuál va a ser el mejor diseño que yo puedo aplicar, ¿no? Si se logra manejar la complejidad, se reducen los costos y la posibilidad de introducir defectos durante el diseño, ¿no? Esto también es importante porque recuerden que los defectos, o sea, los defectos son aquellos errores que seguramente logramos determinar más adelante. Los puedo introducir desde las fases bien tempranas, ¿no? Yo puedo introducir errores en la fase de requerimientos, en un caso de uso, en una arquitectura, en un diseño, ¿no? Entonces, cuanto antes logre prevenir y evitar que sucedan esos errores, mucho más barato me va a ser corregirlos. Bien, y ahora vamos a ver también, sin entrar mucho en detalle, los principales principios de diseño en los cuales nos deberíamos basar a la hora de diseñar un producto de software. El primero es el que llamamos dividir y conquistar, que bueno, que en realidad no es nada del otro mundo y aplica también en muchos otros aspectos de nuestra vida, que es decir, bueno, si yo tengo un problema grande y complejo, lo mejor es atacarlo de a partes, ¿no? Es eso, ¿no? Aplicar, dividir y conquistar. Dividir mi problema, mi complejidad en pequeñas piezas que puedan ser conquistadas por separadas y que, digamos, habiendo atacado cada una de esas piezas, ¿no? De esos pequeños problemas, estoy logrando atacar el problema todo, ¿no? Entonces esto aplica como bastante bien para el diseño, porque en realidad yo lo que estoy haciendo a nivel de diseño es justamente modularizar mi sistema, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles son los principales componentes que va a tener mi sistema? Entonces, este principio aplicado al diseño lo que quiere decir es, bueno, dividámoslas en componentes que justamente puedan cada uno de esos componentes resolver sus propios problemas y que no sea como una complejidad única que tengo que resolver en un único componente. No es algo fácil, obviamente, poder hacer esa división, pero bueno, es una manera que sin duda nos ayuda a atacar el problema de apartes y
a manejar esa complejidad que puede tener un sistema de forma separada. Bueno, la abstracción. La abstracción es una vista de un objeto que se enfoca en la información relevante para un propósito particular e ignora el resto de la información. ¿Qué quiere decir? Bueno, que yo, o sea, estando en determinado punto de mi proceso de desarrollo, me tengo que abstraer de un montón de cosas, ¿no? Tengo que poder enfocarme en cosas que son relevantes para este momento, para estas decisiones de diseño, y no me tengo que preocupar en, por ejemplo, detalles de implementación. En este momento no. Cuando estoy a nivel de un diseño, lo importante es abstraerme de cuál va a ser la implementación que le voy a dar a este módulo. No me tengo que preocupar en determinados detalles internos, sino que lo que me importa es cómo va a ser el diseño, ¿no? Como cuáles van a ser mis componentes, cuáles van a ser los patrones que voy a utilizar, y tengo que lograr abstraerme para quedar como en ese nivel de detalle y no bajar más que eso. Luego tenemos la modularidad, que esto es muy importante, ¿no? O sea, siempre que hablamos de diseño, hablamos de componentes o de módulos, y es lo que les decía, no podemos pensar en un sistema, en un megamódulo que implemente todas mis funcionalidades, porque sería bastante caótico de mantener y de modificar y de entender justamente, ¿no? Si yo tengo un megamódulo que sea mi sistema, ¿cómo le explico qué es lo que estoy implementando a otra persona? Es como imposible. Entonces, importante, ¿no? Modularizar, que mi sistema esté compuesto por componentes o por módulos que se pueden implementar de forma separada y que el cambio que tenga un módulo tenga mínimos impactos en otros, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Y esto lo vamos a ver ahora con el principio de alta cohesión y bajo acoplamiento. O sea, mi objetivo es que yo modularizar mi sistema de forma tal que lo que yo agrupo en módulos tenga realmente sentido, ¿no? Lo que yo le decía, por ejemplo, ¿no? Un componente con todo lo que es estudiantes, un componente con lo que son cursos, un componente con lo que son parciales, ¿no? Entonces, yo estoy, en definitiva, conceptualmente vinculando eso, ¿no? Conceptos que tienen, que están vinculados, ¿no? Que tiene sentido que estén en el mismo módulo, ¿ah? Y una vez más, eso no es que sea tan fácil, ¿no? En una realidad que no es compleja, quizás sí sea fácil hacerlo, pero en realidad pueden haber realidades bastante complejas donde no sea tan visible, ¿no? Donde no sea tan fácil darse cuenta de cuál es la mejor subdivisión que puedo hacer en esos módulos, ¿no? Y bueno, y por último el reuso, que bueno, esto también lo hemos hablado varias veces, lo hablamos a nivel de los patrones de software, que dijimos que tanto los estilos arquitectónicos, los patrones de diseño o los idioms son justamente piezas que se reutilizan, que bueno, puedo tener diferentes niveles de reuso, a nivel de, puedo reusar un sistema entero, puedo reusar un componente, puedo reusar un objeto, pero bueno, en realidad el mayor beneficio, y es lo que ya hablábamos, es que es algo que ya conozco, o sea, que ya conozco, que ya fue probado y que ya sé que funciona. Entonces, si yo tengo la certeza de que puedo reusar un sistema, un componente, un objeto, sin duda es un ganar porque me ahorra un montón de tiempo de yo construir eso que ya está construido y de usar algo que ya fue probado, ¿no? Hay que tener cuidado porque, bueno, a veces yo intento reusar algo que al final, no sé, integrarme con ese módulo para poder reusarlo, me cuesta mucho más trabajo que hacerlo de nuevo, ¿no? Entonces, también es importante evaluar qué tan fácil es incorporar esto esto que estamos queriendo reusar, ¿no? Justamente
en mi solución y evaluar costo-beneficio. Bueno, y por último tenemos tres principios que son también muy utilizados, que es bajo acoplamiento, alta cohesión y el principio que llamamos abierto-cerrado, ¿no? El acoplamiento es la fuerza de interdependencia entre los módulos. Cuantos más dependientes estén entre sí, más difícil es comprenderlos y modificarlos, que es lo que hablábamos, ¿no? Digamos, lo más importante sería justamente intentar definir módulos de forma tal que la dependencia que existan entre ellas sea la menor posible, ¿no? ¿Cómo defino el grado de acoplamiento? Bueno, definiendo cuánta información necesito sobre el otro módulo para poder entenderlo, que debería ser la menor posible, qué tan compleja es esa información, que debería ser simple, y qué tan explícita es, ¿no? Que debería ser lo más visible posible, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Es que yo lo que quiero evitar, ¿vieron cuando decía como les mostraba en el diagramita como las llamadas que existen entre los diferentes componentes? Yo lo que quiero es que la relación que existe, ¿no? Las llamadas que existen entre los diferentes componentes sean las menos posibles. Porque, o sea, cuantas más llamadas, digamos, más relación haya entre los diferentes módulos, significa que mi acoplamiento es mayor. Y cada una de esas llamadas implica tiempos, que es lo que decíamos hoy. Primero que si yo estoy continuamente llamando a otro módulo, ahí me tengo que cuestionar si realmente hice una buena separación de módulos. Porque si yo el módulo A siempre para hacer todo lo que necesita llamo al módulo B, yo digo, bueno, ¿y el módulo A y B no deberían ser uno solo? Eso por un lado, ¿no? Me hace como cuestionarme el diseño que apliqué para mi sistema. Y por otro lado, lo que les decía, que cada una de esas llamadas, digamos, de esas interconexiones que existen, son tiempos, ¿no? Generan como determinados tiempos bueno, que a nivel de lo que es la performance del sistema impacta. La cohesión es justamente, también hablábamos de por qué los elementos que están dentro de un módulo se encuentran juntos. O sea, tiene que haber un motivo. Yo no puedo poner en el mismo módulo lo que decíamos, un megamódulo con todo mi sistema. Eso de cohesión cero. ¿Y por qué en el mismo módulo voy a poner estudiantes y docentes? ¿Vale la pena o no? ¿O en realidad los tengo que modelar como módulos separados? Porque, bueno, no sé, todos son personas. Bueno, está bien, todos son personas. Pero siguen la misma lógica, tienen el mismo comportamiento un estudiante que un docente. No sé, parciales y exámenes. Otro ejemplo, es decir, bueno, ¿vale la pena que estén en el mismo componente o vale la pena tenerlos por separado? Entonces es un análisis que tengo que hacer caso a caso para ver si realmente cómo agrupo la lógica de mi sistema, ¿no? Ver, bueno, qué es lo que tengo que agrupar en conjunto y qué es lo que puede quedar por separado. Lo importante es que los elementos que están dentro de un módulo estén fuertemente vinculados, ¿no? Eso es lo importante y eso es lo que hace la alta cohesión. Y por último, el principio abierto-cerrado, que lo que quiere decir es, que mis módulos tienen que ser abiertos para la extensión. ¿Qué significa eso? Que mi módulo tiene que ser fácilmente extendido. O sea, yo tengo que poder modificar el comportamiento de mi módulo, o sea, tengo que poder extenderlo, tengo que poder cambiarlo si lo necesito. Cerrado para la modificación quiere decir que esa extensión que yo le haga tiene que tener el mínimo impacto posible. ¿Tá? Eso es lo que significa el principio abierto-cerrado. Que abierto para la extensión quiere decir yo tengo que poder cambiar y modificar mi módulo de acuerdo a lo que yo necesite, pero con un mínimo impacto posible. ¿Tá? Y eso es lo que también se logra con un buen diseño.
que si yo logro, digamos, un buen diseño, un diseño de alta cohesión, un diseño bajo acoplamiento, es probable que cuando yo tenga que hacer una modificación, el costo que incurra por hacer esa modificación sea bajo. Bueno, y por último les dejo acá, que esto también una vez más es solo a modo de información, algunos ejemplos de diagramas. Acá tenemos, por ejemplo, un diagrama de clases, donde se muestran como las diferentes clases que hacen al dominio de mi realidad y de mi sistema, y vieron que por cada clase tengo, por ejemplo, si tomamos la clase de esta persona, tengo todos los atributos de esta clase, y las operaciones que va a tener cada clase. Esto solo para que sepan qué significa. Y luego por cada clase tengo, o sea, cómo se relacionan las clases entre sí y con qué cardinalidad se relacionan. Y acá, por ejemplo, tengo una desagregación jerárquica donde tengo, bueno, por ejemplo, una persona es un alumno o es un profesor. ¿Sí? Entonces, o un material es un libro o es una revista. Cómo queda como clasificada cada una de esas clases. ¿No? Esto es diseño detallado. Una consulta, eso no son, digamos, no quiere decir que cada clase sea un módulo, ¿no? Puede ser que sí o puede ser que no. A ver, el diseño detallado, que acá tenemos clases, va a ser el input para el equipo de desarrollo, ¿no? Para quien va a desarrollar el código. Entonces, el equipo de desarrollo va a tomar esto como base. Podría ser que quede tal cual está y que cada uno de estos sea realmente un componente a nivel de código, o que luego que simplemente cambie. Puede ser o no. Bien. Igual acá estamos, esto sí, estamos en el diseño detallado. Luego, el diagrama de secuencia y colaboración, esto los habíamos visto ya también la clase pasada como ejemplos de diagramas de UML, que también son diagramas de diseño, donde ya muestran un comportamiento dinámico, ¿no? También tengo todos mis, o sea, como los diferentes componentes y cómo se van llamando unos componentes a otros y cómo se van relacionando. También un nivel bastante bajo. Todo esto es diseño detallado que va a ser input para el desarrollo del código, digamos. Acá tenemos un diagrama de paquetes. Este es un nivel un poco más abstracto, o sea, un nivel como más arriba de lo que son las clases, ¿no? Yo en cada uno de estos componentes, en cada uno de estos paquetes podría tener diferentes clases. Entonces, capaz que hoy cuando no vi quién fue que hizo la pregunta, pero estos podrían ser como un nivel un poco más arriba de lo que son las clases. Lo que denominamos paquetes, o bueno, también se le pueden llamar componentes. Por ejemplo, gestión de almacén, gestión de envío, gestión de ventas. Entonces, en cada uno de estos paquetes podría tener varias clases que hacen a esta conceptualmente a cada uno de ellos. Acá tenemos otro diagrama de componentes y acá tenemos una vista física, ¿no? Donde podemos ver donde en esta vista física lo que podemos ver es cómo cada uno de los componentes que yo definí quedan deployados en los diferentes nodos físicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá tenemos un usuario que accede, acá claramente también se ven las tres capas que veíamos hoy, ¿vieron? Acá tenemos la capa de presentación, donde está el explorador web, un browser. Después tenemos una capa de procesamiento, donde tenemos un servidor de aplicaciones con
diferentes componentes, y luego tenemos la capa de gestión de datos, que es implementada mediante un servidor de base de datos. ¿Ah? Y cada uno de ellos tiene sus diferentes componentes. Acá tenemos otro diagrama de despliegue bastante más bajo nivel, ¿no? Acá, como ven, tenemos los diferentes clientes que acceden, cuáles son las líneas de comunicación mediante que esos clientes acceden a un servidor web, a un servidor de aplicaciones, y cómo también acá tenemos, en realidad esto es un poco diferente, porque acá tenemos un servidor de aplicaciones, y acá tenemos un servidor web, y acá tenemos un servidor de aplicaciones que tiene parte de la lógica de procesamiento y parte de la lógica de base de datos. ¿tá? Esto en realidad va más en cómo se implementa físicamente, ¿no? O sea, cómo está distribuido físicamente aquellos componentes de mi solución. ¿no? Bien, y hasta acá todo lo que es el tema de arquitectura, o sea, arquitectura y diseño detallado, o sea, el diseño macro, que es la arquitectura, y el diseño detallado, que justamente es el diseño de bajo nivel.